Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Oh, estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Amén. Hermanos, muy buenos días. Es una alegría muy grande estar en medio del pueblo de Dios. Todos reunidos, los hijos de Dios en un encuentro familiar con nuestro Padre Celestial, aquí en su santo templo. Feliz sábado para todos. Esta mañana, pues, nuestro tema se intitula Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hace 15 días comenzamos a estudiar acerca del mensaje que está encerrado en el santuario. Comenzamos en la mañana de hace 15 días. El segundo tema fue el sábado de tarde. El tercer tema es el día de hoy. Y esperamos nosotros regocijarnos con lo que Dios tiene guardado para nosotros en esta mañana. Hay muchas personas que nos están visitando también. Bienvenidos a todos. Muy bien. Quiero, antes de iniciar este tema, me acordé de una anécdota hace mucho tiempo atrás.
una anécdota que ya mencioné quizás hace 5 años, pero me gusta por lo práctico del mensaje que está encerrado en esta ilustración. Me acuerdo de la madre que había ido al supermercado, había comprado una botella de líquido para zapatos, para lustrar zapatos, precisamente de marca Buffalo. Algunos lo conocen como marca Nugget. Entonces compró, estaba de moda en ese momento. En casa no había ninguno de esos instrumentos para limpiar zapatos. El instrumento que usaban era el antiguo betún con el trapito y el cepillo para darle brillo a los zapatos. La madre llega a la casa, el niño se emociona, dice: mami, mami, es el que aparece en televisión, en los comerciales. Sí, pero no es para que tú lo uses, sino lo voy a usar yo. Los adultos estamos autorizados para usarlo. Tú no estás autorizado. Si tú lo usas, pues te advierto que te está desobedeciendo, y si desobedeces, te vas a ver con Martín Moreno. ¿Hay alguien que se llame Martín Moreno aquí? ¿No? ¿Sí hay alguien? Bueno, no es aludiendo a nadie, es pura coincidencia. Así se llama Martín Moreno porque decían, en mi país le dicen Martín Moreno al que quita lo malo y pone lo bueno. Así que le advirtieron a él que si desobedecía, se tenía que ver con Martín Moreno. Así que la mamá se fue a hacer otras diligencias. Él en la casa comenzó a andar en su triciclo, encendió el televisor para evitar la tentación, porque el betún estaba en medio de la casa, estaba puesto ahí en la mesa. Y él pasaba y veía el betún y veía los zapatos suyos que estaban todos pelados, pero encendió el televisor y el primer comercial que aparece en televisión es acerca del betún para lustrar los zapatos. Y él veía el comercial y veía el betún, veía el comercial y veía el betún. Cayó en tentación, agarró el betún y comenzó a tratar de limpiar sus zapatos, pero el frasco no le salía nada del líquido, pero se acordó que en el comercial dice que había que apretarlo duro y agitarlo con todas las fuerzas. Así que él apretó duro y agitó con todas las fuerzas y salió el chorro de betún por toda la casa. Él vio la sentencia del juicio final con Martín Moreno. Pero la mente es muy ingeniosa para cubrir sus delitos y fechorías. El ser humano a veces no quiere aceptar que se ha equivocado. Así que él se acordó que es líquido, tomó papel, limpió antes de que se secara y vio que no había evidencias. Pero le quedaba otra evidencia que no se acordaba, que era la esponja de la botella. La metió debajo del chorro de agua hasta que quedó blanco, lo secó bien, quedó blanca, le puso la tapa y lo colocó exactamente donde su madre lo había colocado. Aquí no pasó nada. Aquí nadie ha desobedecido a nadie. Confiado él en eso, siguió jugando. Pero al rato llega la madre de las diligencias y ve a su hijo, lo ve sospechoso. La madre siempre lo conocen a uno, ¿no? Lo ve sospechoso. Pero él se sentía confiado. Entonces le preguntó: hijo, ¿hiciste algo que yo te advertí que no hicieras? Y él dijo: mami, por favor, si he estado jugando todo el día aquí, ¿qué voy a hacer yo aquí? Mira, si tú quieres, revisa. A veces somos así, ¿no? Si quieres, revisa. Y la mamá le dijo: hijo, ¿no será que tú tomaste la botellita del betún líquido sin permiso? Mami, por favor, me estás acusando. ¿Qué es eso? ¿Cómo yo no he tocado nada? ¿Acaso tú me vistes? ¿Tienes evidencia? ¿Tienes pruebas? Imagínense, muchachos son muy inteligentes. ¿Dónde están las pruebas? Y la mamá
dejó de discutir con él, entró a su cuarto, sacó un espejo de eso donde las damas se miran para antes de salir, cuerpo entero, y se lo puso frente a él. Y el niño estaba todo salpicado de betún. Y él agachó la cabeza, se puso a llorar y comenzó a confesar: sí, mami, yo lo tomé, perdóname, disculpe. No fue hasta que el espejo reveló que había desobedecido, que entonces reconoció su falta. Hemos estudiado nosotros la doctrina del santuario, el plan de salvación para la iglesia. Estoy hablando más lento porque la otra vez me dijeron que hablé muy rápido, pero como el tema es extenso, para poder cubrirlo, entonces me sale el panameño y me voy muy rápido, pero voy a tratar de hablar despacio. La ilustración nos indica algo, que todos somos pecadores. ¿Qué es lo que nos revela el pecado? ¿Quién nos reveló que somos pecadores? La ley de Dios. Y la ley de Dios no me salva, pero me indica que necesito de un Salvador. Necesito de Cristo. Entonces, cuando yo veo que soy culpable, que estoy condenado a muerte porque la paga del pecado es muerte, yo corro hacia los brazos de Jesús, buscando refugio. Y el santuario, como habíamos hablado hace días atrás, voy a hacer un resumen resumido para los que no estuvieron, para que tengan una idea. No puedo hacerlo todo completo, porque entonces no daríamos el tema de hoy. Y esta tarde vamos a continuar en la escuela laica también, a las 3 de la tarde. El plan de la salvación, Dios vio a nosotros los pobres seres humanos condenados a la muerte. Nuestras bajas pasiones nos esclavizaron. Somos esclavos de Satanás mientras que obedecemos al pecado. Pero Cristo no nos quiere ver esclavos. ¿Qué padre quiere ver a un hijo esclavo? Ninguno. Yo veo a muchos de ustedes que oran por sus hijos para que el Señor los pueda alcanzar y les pueda dar la fortaleza para ser libres. Vemos el caso de algunos que ya han regresado, hijos que han regresado, y usted vea el rostro a esos padres llenos de alegría. Y si los padres que están aquí en la tierra están rebosando de alegría, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Pero Dios tiene ese plan para nosotros. Pero el plan es que el hombre cayó en pecado, el pecado un enemigo acérrimo nuestro, pero también es un misterio, un elemento extraño que contamina y contagia. Por lo tanto, el Señor, para poder rescatarnos, tiene que venir a tratar de vencer donde Adán fracasó, en la raza humana. ¿Y dónde comienza el plan de salvación? Comienza primero con una descripción, que el que venía a representarnos, a tomar nuestro lugar, tenía que ser perfecto. No podía tener mancha de pecado, porque el pecado no puede morar delante de Dios. Nada puede subsistir ante el pecado, porque el pecado es muerte. Así que Jesús tomó nuestra naturaleza, y en el libro de Juan, el capítulo número 1, el verso 14, inicia el plan de salvación. Como dice San Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne. Entonces, ¿dónde comenzó el plan de salvación? En el campamento de los hombres, no en el tabernáculo mismo. Comenzó en medio de nosotros. Jesús nació, y habitó en medio de los hombres. Jesús tenía que habitar. ¿Por qué tuvo que crecer ahí? Habíamos dicho que Jesús tenía que fabricar un manto de justicia. Él tenía que vivir una vida perfecta, hasta en el momento que estuvo en la cruz del Calvario, cuando expiró y dijo las palabras: consumado es. Él colocó el último hilo a ese manto de justicia que el Señor iba a dar para cubrir a aquel que viniera a Él con todos sus mantos de inmundicia. Jesús lo cubriría con su manto de justicia, para que cuando Dios viera al pecador
no nos viera a nosotros con mantos de mugre, sino con el manto de Cristo. Ese era el propósito. Jesús también tenía que ser el sumo sacerdote, porque el que mediaba no podía tener pecados. Un sumo sacerdote o un salvador muerto tampoco valdría la pena. Así que comenzó en el campamento y dio su vida por la raza humana. Tomó nuestros pecados y murió por todos los pecados del mundo. Así que la muerte de Cristo en la cruz cargó sobre él el pecado de todo el mundo. Mas ustedes saben que Jesús también fue resucitado. Yo quiero que leamos esta cita maravillosa que está aquí en el mensaje selecto, tomo 1, página 364. Voy a leerlo de acá porque la pantalla acá tiene Parkinson, mal de Parkinson, se mueve mucho. Vamos para acá. Vino a esta tierra como el redentor de la raza perdida para vencer ¿a quién? Al artero enemigo, y mediante su firme lealtad. Mire lo importante que es la vida de Cristo, porque si Cristo hubiera cometido una sola mancha de pecado, Él no hubiera podido resucitar de los muertos y de nada hubiera servido. Firme lealtad a lo correcto, para salvar a todos los que acepten como su Salvador. En la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza humana, y así ganó el derecho de arrebatar a los cautivos de las garras del engañador. ¿Quién es el único que tiene poder para arrebatarnos de las manos de Satanás? Jesús. Miren esta otra cita. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Y por ejemplo, los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo o hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Todo. Y saben, aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres, y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Bien, ya sabemos que el Señor llevó el pecado de todos nosotros. Primero vivió una vida, porque tenía que tejer una vida perfecta para poder poner, eso se llama el manto de justicia. La vida perfecta de Cristo se intercambia por tu vida imperfecta, y ahora tú tienes una vida perfecta en Cristo Jesús. Nos libró de la esclavitud del pecado, porque antes éramos esclavos. Hablamos del lavacro en las horas de la tarde del sábado pasado, y habíamos mencionado que el lavacro después del altar representa o simboliza en el plan de la salvación la resurrección de Cristo, voy a corregirlo, la purificación de Cristo Jesús y la resurrección de Cristo. ¿Qué pasaba? El libro de Timoteo menciona que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la Biblia con regeneración? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué significa la palabra regeneración? ¿Qué se regenera? Dice que hay algunos reptiles que usted le corta la cola y vuelve a regenerarse. Entonces, si nosotros morimos,
Solamente hay una persona que nos puede volver a regenerar. ¿Quién es? Cristo. Así que hablamos acerca de que Cristo es el único que puede regenerarnos. Pero quiero que sepan una cosa, que una vez que Cristo, que es víctima y sacerdote al mismo tiempo, en el antiguo Israel, cuando el sacerdote tomaba la sangre del animal, muchas veces sus vestiduras de lino blanco, sacerdotales, blancas y puras, se manchaban con la sangre que tenía el registro del pecado. Así que el sacerdote no podía entrar al lugar santo, a la presencia de Dios, con vestiduras que llevaran la evidencia del pecado. ¿Qué pasaba si él entraba con evidencias del pecado al lugar santo? Moría. Así que no podía entrar con esas evidencias. Por lo tanto, tenían que ir al lavacro y purificarse, lavar sus ropas para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo se aplica esto en Cristo? Cristo, que es sumo sacerdote y también es víctima, el único que podía dar su vida para volverla a tomar, murió en la cruz por los pecados de todos. Pero el Señor Jesús tenía que entrar ¿a dónde? ¿Al lugar qué? Santo. Ahora pregunto, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué simbolizaba eso? ¿Vida o muerte? Y quiere decir que había muerte porque todavía estaba la presencia del pecado. Así que un Salvador muerto no podía interceder por nosotros. Y todos los que habían puesto su confianza en Él estaban condenados para siempre. Pero Jesús resucitó. ¿Qué día resucitó el Señor? El domingo. ¿Por qué no lo hizo el sábado? Porque era el gran sábado ceremonial. Era más importante reposar que resucitar. Y al resucitar, ¿qué se hacía en la costumbre judía? Exactamente, ese era el día 16 de Nisan, el Cordero de la Pascua se sacrificaba el viernes o el 14, el 15 el gran sábado y el 16. ¿Qué se hacía en la mañana a las primeras horas? Se llevaban las gavillas de la cebada, las primeras cosechas, y se mecían delante de Dios como señal de ¿qué dice el libro de Levítico? De aceptación. Cristo tenía que salir de la tumba, venció la tumba porque fue tentado en todo y sin pecado, y tenía que presentarse al Padre. ¿Cómo tenía que presentarse? Sin pecado. Y símbolo de no haber pecado es resurrección. La resurrección era símbolo de que el pecado ya no moraba en Cristo. Todos los pecados que habían sido puestos sobre Cristo habían sido registrados en el santuario ya a través de su sangre, pero Él era inocente, así que podía interceder por nosotros ahora delante del Padre. Muy interesante. Habíamos entonces, ¿qué simboliza esto? Simboliza que todos aquellos que quieran ser mis discípulos, dice el Señor, deben recordar primera de Pedro 2:9. Vosotros sois, ustedes se lo conocen, real, y un sacerdote con manchas no puede oficiar ni interceder por nadie. Por eso que es importante que usted sea bautizado, porque mientras que no sea bautizado, usted lleva su registro de su pecado y tendrá que pagar por su propio pecado. Pero yo doy gracias porque Cristo tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de nosotros y llevó nuestro pecado para que tú y yo no tuviéramos que llevarlo. Por eso cuando yo acepto la muerte de Cristo en la cruz, yo entonces decido purificar mi vida en las aguas del bautismo, que simboliza que Cristo es mi sumo sacerdote y que también tengo la promesa de la resurrección. Eso lo hablamos el sábado en la tarde,
Pero esta mañana quiero hablar acerca de por qué Jesús, o para qué Jesús entró entonces en el santuario. Ahora, ¿qué está haciendo? Pero antes de eso, quiero que veamos cuidadosamente cuál es el poder que tiene la sangre de Jesús. ¿De qué me limpia Jesús? ¿Cómo me cubre el Señor? ¿Cómo me protege esa sangre? ¿Por qué es tan importante que usted y yo aceptemos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Esa es la esperanza de vida nuestra, la esperanza bendita. La vida, el Señor menciona en su palabra que la sangre es símbolo de vida. Así que si la paga del pecado es la muerte, para poder entrar delante del Padre y presentar la evidencia de que se pagó la ofensa hecha por la ley de Dios, la ofensa contra Dios se pagó con muerte, porque la paga del pecado es muerte, tenía que entrar la evidencia en el símbolo de la sangre. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde está la vida? Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de ¿qué? Muy bien. Entonces, aquí dice en el siguiente versículo, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es por eso que el Señor aceptó el sacrificio de Abel y no aceptó el de Caín. Porque una sandía, un repollo, no puede simbolizar la sangre de Cristo. Es la vida de Cristo la que puede darnos a nosotros vida. Y Él la puso y Él dio evidencia de eso. Por eso Él lleva las marcas en sus manos, en su costado y en sus pies. Desde hoy y por los días de la eternidad la va a llevar. Por amor de nosotros. Para recordarnos lo que hizo por nosotros. Ahora, el manejo de la sangre dentro del santuario se llevaba de tres formas, de las cuales solamente voy a mencionar, voy a explayarme en dos, porque la primera la vamos a ver más adelante en otro sermón del día de la expiación, el día del perdón o el día del juicio también. Era rociada, esto ocurría el día de la expiación, lo explicaremos al llegar allí, todavía no hemos llegado ahí. Sin embargo, eran untadas, se colocaban en los cuernos del altar de sacrificio y del incienso para registrar el pecado. El pecado perdonado de los hijos de Israel se registraba en los cuernos. Ahí iban quedando registrados. El pecado no se había eliminado. El pecado cuando se elimina en el día de la expiación para siempre. Y no solamente se elimina, sino que Dios lo borra del santuario y también lo borra de su mente y por ende va a borrarlo de nuestras mentes para siempre. Ese es el proceso. Sin embargo, dice la palabra de Dios que se registraba el perdón del pecado en los cuernos del altar de sacrificio y también en del incensario de oro o de oración. Y el último era que el resto de la sangre, porque era mucha sangre, se tomaba la sangre animal, se untaba los cuernos, ¿y qué se hacía con el resto de la sangre? ¿Era importante? Claro que es importante. El resto de la sangre era derramada, el resto al pie del altar del holocausto, símbolo de que todos aquellos que vinieron por fe, aceptaron que Cristo fuera su intercesor, su salvador personal, pero llegasen a tropezar en la vida cristiana, o los cristianos no tropiezan. Los cristianos tropezamos, nos equivocamos. El que tiene boca se equivoca, ¿sí? Entonces, si yo me llego a tropezar, yo doy gracias a Dios por primera de Juan capítulo número 2, el verso 1. ¿Qué dice ahí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. O sea que hay suficiente sangre todavía para todos aquellos que quieren volver de nuevo a los brazos de Jesús. Jesús está dispuesto a cubrirlos con su sangre, protegerlos con su sangre, restaurarlos con la sangre. Todos aquellos que están alejados, se han ido de la iglesia o están viviendo, tengan la seguridad que todavía hay sangre para ti. Toda esa sangre que Cristo dio, la dio por ti. Está esperándote solamente. La palabra expiar, o sea, es la que se usa cuando la sangre dice para registrar el perdón, viene la palabra hebrea kafar. Esa palabra, cada vez que la sangre dice redime o expía mi pecado, viene la palabra expiación en español, kafar, expiación. El que toma el lugar de otro, expiación. Noten ahora, la Biblia le da tres significados importantes. El poderoso atributo de la sangre de Cristo son tres. Uno, reconcilia, porque éramos enemigos de Dios. Número dos, cubre. Y número tres, limpia. Veamos entonces la primera. ¿Qué significa expiación en este caso? Vamos a ver expiación, que significa que limpia o toma el lugar de otro y muere por ti el Señor en nuestro lugar para que tú y yo no muramos. El libro de Génesis capítulo 32, el verso 20, tiene un maravilloso ejemplo que podemos compararlo con el libro de Romanos 5:10. Estos dos versículos que encontramos aquí tienen esa palabra, kafar, que es lo que hace la sangre de Cristo en el santuario, kafar. Veamos cómo podemos entenderlo. Solo con la Biblia podemos entenderlo. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. ¿Ustedes se acuerdan que Jacob tenía temor de su hermano Esaú? ¿Por qué? Porque le habían robado la primogenitura y el otro dijo que lo iba a matar. Así que estaba con miedo, pero dice él, tratando de ver si podía hacer algo para que su hermano no lo matara, dice, porque dijo, apaciguaré, kafar, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizás le seré acepto. Que habíamos dicho cuando Jesús resucitó de los muertos, tenía que ir a presentarse al Padre. Y la resurrección, Jesús resucitó y está vivo, símbolo de que Dios aceptó su sacrificio. Entonces tenía que ser acepto, tomó mi lugar. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos kafar, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora hay dos elementos interesantes que aparecen aquí, que ya lo mencioné. ¿Cuáles son los dos elementos donde aparece kafar? Que somos salvos por su muerte y somos salvos por su vida. Ahora vuelvo a hacer la pregunta de la otra vez, vamos a ver si contestan bien. ¿Qué es más importante? ¿La vida perfecta que Cristo tuvo en la tierra o su muerte en la cruz del Calvario? Las dos cosas, hermanos. Porque si Jesús hubiera tenido un pequeño defecto, un error, Él no hubiera podido resucitar de la muerte. Así que usted y yo debemos dedicar nuestra vida a estudiar la vida de Cristo, porque tenemos que tejer un manto de carácter, porque por el carácter es que seremos juzgados. Así que usted y yo debemos dedicar nuestra vida a estudiar la vida de Jesús, imitar a Jesús, ha de ser mi afán, dice el canto. Y la muerte de Cristo es que sin la muerte no habría alguien que pagara mi deuda, pero la pagó el Señor. Ahora pregunto, ¿la muerte de Cristo, qué es más importante, la muerte de Cristo o la resurrección de Cristo?
Perdón, no todos al mismo tiempo. Uno a la vez. Uno a la vez, por favor. No todas las manos. Bajen las manos, una a la vez. Ambas. Porque Jesús, escuche bien, Jesús vivió por todo el mundo, ¿cierto? Por todos nosotros, vivió una vida santa por nosotros. Amén. Él murió por todos nosotros, por toda la raza humana. Amén. Él resucitó por toda la raza humana. Amén. Y Él intercede por toda la raza humana. Amén. No. Él no está ¿ustedes creen que Él está intercediendo por todos? Es allí el detalle del problema de la salvación. Que el evangelio que se ha estado predicando a nuestro alrededor, se le dice a la gente que solamente con aceptar a Cristo porque Él murió por todos nosotros es suficiente. Es verdad que Él murió por todos, pero su muerte no le da perdón a todos. ¿O sí? ¿Su muerte le da perdón a todos? No, pero es que Cristo hizo provisión en la cruz del Calvario para perdonarnos a todos. Él hizo un cheque al portador. Vamos a ver. Después lo vamos a ver. Un cheque al portador para todos. El problema es que usted tiene que hacer algo para poder tener ese cheque, y lo vamos a ver ahora. Ahora, no todos, Jesús no está intercediendo por todos. Solo está intercediendo por aquellos que le aceptaron y aceptaron su sacrificio. ¿Cómo se acepta la vida, la muerte y la resurrección de Cristo? ¿A través de qué? Del bautismo. Aquí es un reglamento del pasaporte celestial. No hay otra manera de entrar al cielo. Usted no puede entrar por la puerta de atrás ni por acá. Es a través del bautismo. Solamente. Cristo quiere darte redención, pero tú tienes que ir a reclamar esa redención. Esa redención no se le da a todo el mundo, aunque Él murió por todo el mundo. Cristo vivió por todo el mundo y resucitó por todo el mundo, pero no puede interceder por todo el mundo. ¿Por qué? En la tarde del sábado que dimos este tema, habíamos hablado que solamente, como el texto bíblico que leímos, Hebreos capítulo 7, versículo 25, que dice que Él solamente intercede por los que por Él se allegan a Dios. O sea que para usted llegar a Dios, usted tiene que primero pasar por Jesucristo. Y Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si usted quiere ir al Padre y quiere encontrarse con el Señor algún día, usted tiene primero que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Si no, no hay vida eterna. Si no, no va a poder representarnos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Supongamos que usted quiera ir directo al Padre a pedir perdón. ¿Se puede? ¿Puedo yo ir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón? Señor, perdóname por mis pecados directamente. ¿Sí o no? Pónganse de acuerdo. A ver, ¿cuántos dicen que sí se puede? A ver, levanta la mano. Que sí se puede ir directamente a la presencia del Padre y pedir perdón. ¿Y cuántos dicen que necesita primero a un representante de Él, o sea, a Cristo, para que puedan darle perdón? ¿Cuántos? Muy bien, estoy contento. Dice que estamos en la línea. Entonces, ahí está la salvación, solamente hay que tomarla, hay que aceptarla. Otra manera de expiación es que el Señor no solamente toma mi lugar, no solamente hacemos un intercambio de puesto, sino que la sangre de Jesucristo, Cafar, también sirve para cubrirnos. El manto de justicia, ¿recuerdan? Cristo vivió ¿cuánto tiempo? 33 años y medio. Y deben servir para cubrirnos. Miren, Salmo 91:4 y Salmo 32:1 nos dan un ejemplo de Cafar. Dice así: con sus plumas. Ese es el salmo bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos conocen ese salmo?
bajo la sombra del Omnipotente. Maravilloso salmo. ¿Y cuáles son las plumas que te están cubriendo? ¿La de quién? La del Todopoderoso. Bajo sus plumas te cafar, y debajo de sus alas estarás, y escudo y adarga su. Salmo 32:1 tiene otro ejemplo de cafar. Dice: dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y ¿qué? Cafar su pecado. Yo me acuerdo de una anécdota que ilustra bastante bien lo que quiere decir allí. Me acuerdo de una compañerita de clase cuando estaba en la primaria. La casa de ella era una casa extraña. A la mamá le gustaba tener muchas estatuillas, monumentos, jarrones, cosas antiguas. Pero la mamá tenía 31 estatuillas de angelitos. Pero todos eran de la misma posición. Todos estaban en la misma, pero los tenía en su estudio, bien bonito, bien acomodado. 31 angelitos. No sé si eran de yeso, no sé de qué eran, pero ahí estaban. Un día, ella y la hermana estaban jugando, que la mamá les había dicho, no pueden jugar en ese lugar. Pero como somos seres humanos y la tentación de jugar de un niño, se le olvidó las instrucciones de su madre. Y la más grandecita, sin querer, pateó el balón, a la pelota, que no era una pelota, era de esa de aire, que tienen colores. Pateó, tocó una de las estatuillas y la estatuilla se comenzó a mover así. Y se quebró. Ay, quebré la estatuilla de mamá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice la hermanita más pequeña. Tú la quebraste. Ah, pero tú estabas jugando conmigo. Sí, pero la que lo quebró fuiste tú y yo lo vi. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es, vamos a acomodar la estatuilla. Entonces movieron todas un poquito, un espacio, para que no se notara el espacio donde estaba la otra. Así que dejaron 30 de una manera ecuánime, equilibrada en espacio. Ahí no se notaba que pasó nada. Pero cada vez que la mamá llamaba a la mayor y le decía, hija, necesito que vayas a fregar los trastos. No, perdón, a la menor, le decía a la menor, hija, vaya a fregar los trastos. La menor iba donde la mayor y le decía, oye, friega los trastos por mí. ¿Qué? Yo, te toca a ti. Sí, tú. Si no, acuérdate, yo le puedo decir a mamá lo que hiciste con la estatuilla. La estaba y ella, por temor a eso, fue y fregó los trastos. Otro día, al día siguiente, la mamá dice, vaya y recoge las hojas del patio, a la menor. Y la menor va donde la hermana mayor y dice, bueno, ve a recoger las hojas. ¿Cómo que las hojas del patio te toca a ti? No, acuérdate que le puedo decir a mamá lo que hiciste en el estudio. La tenía chantajeada, era su esclava personal. Desde ese momento todo era ella. Acuérdate que se lo voy a decir a tu mamá. La Biblia menciona en el libro de Apocalipsis que hay un acusador. ¿Cómo se llama? Es el acusador de nuestros ¿qué? De nuestros hermanos. Y nos acusa delante de Dios todo el tiempo. Mira, el pastor Saldaña predicando el evangelio, ahí ayudando, pero él es así. Siempre sacando los trapos sucios. Pero ¿saben qué pasó un día? Un día la hermana menor volvió a chantajear a su hermana mayor. Y la hermana mayor le dijo, no lo voy a hacer. Ah, ¿que no lo vas a hacer? Se lo voy a decir a mi mamá. Dile lo que quieras. Ya a mí me tienes. Y él se sorprendió, pero como ella también ya estaba muy orgullosa y muy decidida, y fue a decirle a la mamá, mamá, tengo algo que decirte. ¿Qué, hija? Que fulana, la otra vez, estaba jugando en el estudio y golpeó una estatuilla y se cayó. Y dice la mamá, ¿ah, sí? ¿Y tú sabías eso desde cuándo? De hace un mes. Ah, ¿lo sabía hace un mes? ¿Y por qué no llamas a mi hermana? No la voy a llamar porque ella ya vino a mí ayer y me confesó lo que había hecho. Y yo le puse su castigo ya y la perdoné. Pero tú, por andar acusando a tu hermana y aprovechándote de ella, ahora tú vas a tener doble castigo que el que tenía ella.
La hermana estaba libre, había confesado su pecado, su madre la había perdonado, tuvo que vivir la consecuencia, porque así es. Pero la hermanita ya no la podía volver a chantajear, porque cuando uno confiesa los pecados delante del Padre y está arrepentido de ellos, ya no hay más potestad de Satanás sobre nosotros, porque la sangre de Cristo nos cubre, nos protege, aunque seamos culpables. La sangre de Jesucristo declara que la justicia de Cristo nos cubre. Cafar. Amén. Seguimos otra manera de cómo el Señor, la sangre de Jesucristo tiene poder para, ¿qué otra cosa más? Para limpiar. Cafar significa limpiar. Dice Salmo 51:7, hay un ejemplo maravilloso allí cuando David cayó en pecado. Y dice que su vida se volvió como sequedad de verano. Primera de Juan 1:7 da la respuesta maravillosa a esto. Miren lo que dice Salmo 51:7. Purifícame. De nuevo la palabra purificación. Es importante la purificación. ¿Y qué es símbolo de purificación? ¿Qué es símbolo de purificación? El bautismo. ¿Cierto o no? ¿Y qué significa el bautismo? Símbolo de la red. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús para muerte, por el bautismo, también serán ¿qué? Resucitados, porque significa la resurrección de los muertos. Así que usted y yo necesitamos ser bautizados. Si usted no está bautizado, yo le digo que Jesús es la mejor solución para ti. No tenga miedo. Dice la palabra, purifícame con hisopo y seré limpio. El Señor limpiará mi pecado para siempre. Lávame y seré más blanco que la. Entonces 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Hermanos, la iglesia debe estar unida. Debemos estar amándonos los unos a los otros, trabajando juntos en la causa del Señor, todos como un solo pueblo. Tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si estamos unidos? ¿Y la sangre? ¿Y la sangre de quién? De su Hijo. ¿Qué va a hacer? Nos va a limpiar de cuánto pecado. ¿Hay algún pecado que el Señor Jesús no pueda borrar? Para el Señor Jesús no hay nada imposible, mi hermano. Te invito a que acepte a Jesús y no lo suelte nunca más. Ahora, la sangre es el registro, habíamos leído que es el registro del pecado perdonado. Amén. Ahora, Jesús tiene un ministerio que realizar en el cielo. Pero usted no puede ser benefactor o beneficiario de esa salvación tan grande, de esa vida que Jesús vivió, de esa muerte que Jesús murió y de esa resurrección de la cual Cristo resucitó, si usted no la reclama. Aquí murió para todo el mundo, vivió para todo el mundo, murió por todo el mundo y resucitó por todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo hago yo para que Él me represente ante el Padre? ¿Cómo hago yo para poder que Jesús interceda por mí en los cielos? Tengo que aceptar su muerte, su vida, su muerte y su resurrección. Dice este texto, que muchos lo conocen aquí. Es muy conocido ese texto. ¿Será que ustedes lo pueden decir de memoria? San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿a todo el mundo le gusta la primera parte de ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El problema es la segunda parte del versículo. Para que todo aquel que en Él cree. Cree viene del verbo pisteo, que significa confiar.
¿Confías tú en lo que Cristo hizo en su vida en la tierra? ¿Confías tú en la muerte que tomó tu lugar? ¿Confías tú en la resurrección de Cristo que te prometió vida eterna si crees en Él? Aunque estés muerto, volverás a vivir. ¿Confías en eso? ¿Crees a Jesús? Pues importante creer es confiar. Y confiar solamente se demuestra con actos. Veamos. Tú tienes que venir. Para que el Señor pueda interceder por ti en los atrios celestiales, tú tienes que venir a reclamar. Es como un hombre, un millonario, o es en este caso el Señor Jesucristo, que tiene abundante sangre. Por eso se derrama sangre a los pies del altar de los holocaustos, porque hay abundante sangre para todos, para perdonar a todos y todos nuestros pecados. Lo hay, pero de nada sirve que exista sangre suficiente para el perdón si tú y yo no lo hemos reclamado. Así que tú tienes que ir, vas al banco del cielo y dice que el Señor murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, ¿sí o no? Murió por todos nosotros. Pero pregunto, ¿la muerte de Cristo en la cruz del Calvario le dio perdón a todos? Hizo provisión para que haya perdón para todos. Pero pregunto, ¿se puede rechazar un regalo? ¿Sí? Veamos. El regalo está a mi nombre, José Saldaña. La suma de el perdón de todos sus pecados. Aleluya. ¿Firma quién? Y lo firma con su sangre. Ahora, pero dice allí, nota, condiciones al reverso. Condiciones, ¿cuáles son las condiciones para poder recibir el perdón de nuestros pecados? Número 1, yo, el abajo firmante, me arrepiento de todos mis pecados. Es un requisito importante. Número 2, yo he confesado cada uno de mis pecados a Jesucristo. ¿A quién? No al pastor. No a mi mamá. ¿A quién? A Jesucristo. Y número 3, yo acepto por la fe a Jesucristo como mi ¿qué? Único Salvador personal. Entonces, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dar esos 3 pasos para aceptar el regalo del Señor? ¿A cuánto les gustaría recibir el perdón de todos sus pecados? Pero ¿saben una cosa? El asunto es que el arrepentimiento tiene que ser auténtico. No puede ser falso. Pero en el momento que tú te acercas al Señor, el Señor no te rechaza, porque dice la palabra del Señor que Él no echa fuera a nadie. Así que lo acepta todo. Así como aceptó a sus discípulos y vino uno en medio de ellos que Él no había llamado y lo aceptó de todos modos. ¿Quién era ese? Judas lo aceptó. Porque el Señor no es que Él no conozca la intención de nuestro corazón. Él las conoce. Pero no es por Él que Él evita aceptar a las personas que buscan reclamar el premio, sino por nosotros mismos. Él necesita que demos evidencia de que Él tenía razón. Por eso es el juicio. Así que veamos entonces. La pregunta es, ¿para qué fue Cristo al cielo? Dígame, ¿cuántas personas hay aquí? No puede decir que ninguno me pueda contestar esa pregunta. ¿Para interceder por cada uno? ¿Para interceder por nosotros? Muy bien, interceder es lo que el Señor hace por nosotros, pero no es la única función que hace Cristo en el santuario. Y la más importante de todos es que nosotros ya iniciamos un proceso, porque la salvación no es un evento, es un proceso. Estamos viviendo en uno de los procesos más importantes de la salvación, que inició en 1844. ¿Cuál es? El juicio.
Entonces, ¿para qué Cristo entró en el santuario? Por lo siguiente: porque todos hemos dicho que nos haremos arrepentidos y hemos confesado nuestros pecados y hemos venido a reclamar el perdón de nuestros pecados en Jesús. Amén. Pero el Señor no determina en ese momento si tú realmente eres honesto o no. Si realmente tú te arrepentiste por miedo a la muerte eterna y a la candela y al fuego eterno, o porque realmente te duele haber ofendido a Dios, haber quebrado su ley, haber pecado. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo se sabe? Dios la conoce, pero nosotros no. Y puede ser que cuando llegue el día, cuando lleguemos al cielo, no encontremos. Puedo mencionar el nombre, voy a mencionar aquí, hermano Luis Joaquín. Luis Joaquín no lo veo en el cielo. ¿Cómo es posible que el hermano Luis Joaquín, una vida entregada al Señor, nunca lo vi irreprochable y todo? ¿Por qué el Señor no le permitió? Y se vuelve a repetir de nuevo la rebeldía en el cielo. Es por nosotros que Jesús está revisando cada caso. ¿Y cómo se da el Señor cuenta si mi arrepentimiento es auténtico? ¿Cómo sabe el Señor que mi confesión fue honesta? Sí, Él lo ve, pero nosotros no. Y nosotros podemos llegar a juzgar a Dios cuando lleguemos allá. Así que Él revisa los libros. Él está revisando la vida de cada uno de nosotros. Son la manera en que vivimos en la tierra la que revela si nosotros realmente estamos arrepentidos. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de los más poderosos en la fe. Dice: porque Abel creyó e hizo un sacrificio a Dios. Porque Noé creyó, construyó un arca. Porque Abraham creyó, salió de su tierra y su parentela, y también creyó en que tener un hijo que estaba viejo. Él confió en el Señor. Todos los que creen en el Señor hacen algo, porque los que creen en Dios obedecen lo que Dios dice. Así de simple. Y solamente aquellos que obedecen lo que Dios dice es evidencia de que mi vida da testimonio de que mi arrepentimiento y mi confesión es auténtica. Por sus frutos. Muy bien. Entonces, habla acerca de que Daniel 9:24, que las 70 semanas están determinadas para tu pueblo. El Señor tenía que hacer algo. Y sobre su santa ciudad para acabar con la prevaricación. Dios tiene que acabar con la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia eterna. Y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces quiere decir que el Señor entró ahora al santuario y está revisando los libros de cada uno de nosotros. ¿Cuántos libros menciona la Biblia que pueden existir? Dice la Biblia en Daniel 7:10, es una escena de juicio. En el capítulo 7, en esta escena es la escena del juicio final. Habla de que Daniel vio un río de fuego que procedía, que salía delante de Dios, de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Escena de juicio en el cielo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Veamos. Hay uno que se llama el libro de las memorias, de las buenas obras. Malaquías 3:16. Entonces los que temen, ¿qué significa temer a Dios? Obedecer a Dios. Los que temen a Dios hablaron cada uno a quién. El que teme a Dios no solamente obedece, sino que predica el evangelio. Habla a los demás para que se conviertan también. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito, ¿qué cosa? En el libro de memorias delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cuál es el segundo libro que menciona la Biblia? El libro de la vida. ¿Qué dice a Daniel 12:1?
con relación al tiempo del fin. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, Cristo Jesús, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Libertad. Otra vez la palabra libertad. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? Apocalipsis 3:5. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cómo deben estar las vestiduras? Blancas, la justicia de Cristo. El carácter debe ser transformado. Y no borraré su nombre. ¿De dónde? Del libro de la vida. Yo pregunto, ¿puede ser borrado un nombre del libro de la vida? ¿Puede Dios revocar un perdón? Dice, en nombre de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y de los ángeles. ¿Es que todos los nombres de todos los seres humanos están escritos en ese libro? ¿Todos los seres humanos están escritos ahí? No. ¿Quiénes han escrito en ese libro? Los que temen el nombre de Dios. Hay otro libro, el libro de la muerte. ¿Qué pasa con el libro de la muerte? El libro de la muerte está hablando, usted sabe que muchos van a venir al campamento para pedir perdón por sus pecados, pero hay unos que nunca llegan ni tan siquiera a pedir perdón. O sea, no buscan a Dios, no lo van a buscar nunca. ¿Dónde se registra el pecado de esas personas que no han sido confesados? En el santuario, en el libro de la muerte. Isaías 65:6, versículo 7, dice: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. He aquí está escrito, dice ahí, he escrito delante de mí, delante de la presencia de Dios está escrito. Y último, ¿cuál es el otro libro por el cual vamos a ser juzgados? Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de ¿quién? Porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda obra, cosa encubierta, ya sea buena o mala. Así, de Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de ¿qué? Entonces pregunto, hermanos queridos, ¿hay perdón ilimitado para nosotros? ¿Hay suficiente sangre para aquellos que aceptan a Jesús como su intercesor personal? ¿Aceptan abandonar, arrepentirse de verdad de sus pecados? ¿Les duele haber vivido esa vida de pecado y quieren vivir vidas santas, purificadas por la sangre de Cristo Jesús? Dice aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, hermanos, todavía hay perdón. Mientras que el Señor esté en el santuario celestial y no haya salido de ahí, todavía hay oportunidad para ti y para mí. Por eso, solo existe un solo intercesor, pero hay que reclamar el perdón. Si usted no lo reclama, de nada sirve todo lo que está enseñando el Señor, igual se va a perder. Así que yo les recomiendo mejor que lo reclame. Es maravilloso lo que el Dios Señor hizo por nosotros. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente. ¿Por cuánto tiempo? Perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? ¿Te puede salvar Cristo para siempre? En el cielo está registrando los nombres de los salvos, pero antes de salir, para que después de que Él salga no lleguemos a tropezar nuevamente, Él sellará el destino de cada uno de sus hijos. Pondrá ese sello en nuestro corazón, en nuestra frente. Seremos sellados para el día de su redención. Vamos a buscarlo en el libro de Efesios capítulo número 1, versículo 30.
¿Para qué vamos a ser sellados? ¿Por qué el Señor tuvo que ir al cielo, al lugar santo, para sellar nuestras vidas para redención eterna? Efesios, capítulo 1, versículo número 30 dice así. Uno 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué es lo que nosotros debemos escuchar? La verdad, la palabra de verdad. Sigue diciendo, el evangelio de vuestra salvación, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y habiendo creído ¿en quién? En Él. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Todos creemos en nuestro Señor? Habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Para qué? ¿Por quién? Con el Espíritu Santo de la verdad, de la promesa. Ahora capítulo 4, verso 30, ahora sí el 30. Capítulo 4, verso 30. Efesios. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué día? Mira que está hablando hacia el futuro. O sea que nosotros debemos mantenernos en una vida constante dependiendo de Cristo. No debemos dejar de admirar su vida perfecta, porque la vida de Cristo transforma la vida nuestra. Me transforma cada vez que contemplo a Jesús. Cada vez que yo veo cómo actúa con los demás, me transforma. Cuando yo veo cómo Él es fiel y obediente y leal a su Padre hasta la muerte, me transforma. Y cuando yo lo veo en la cruz muriendo por mis pecados, me transforma. Cristo toma mi lugar cuando Él no tenía necesidad de hacerlo, me transforma, me toca. Como un amor tan grande, el amor del Padre es el que nos transforma. Está manifestado en la entrega de su propio Hijo, su único Hijo. Cuando Cristo resucita por todos nosotros, nos da esperanza de que vale la pena creer en el Señor Jesucristo. Y todavía aún más, que si aún llego a caer en el camino cristiano, el Señor todavía está intercediendo por mí para que yo no me pierda. Él está revisando cada caso, porque necesita sellar a los que son honestos, contritos y humillados de corazón antes de su segunda venida. Es importante que Él haga ese trabajo allá, y yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo quiero preguntar si ustedes también anhelan que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Si ustedes no deben de rechazar el gran regalo que Dios nos da. Usted puede rechazarlo, no aceptarlo, pero yo les recomiendo que lo acepten. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren que el Señor los perdone? ¿Cuántos quieren que el Señor sea su representante ante el Padre? ¿Cuántos quieren ser limpios? ¿Cuántos quieren ser cubiertos su pecado? ¿Cuántos quieren ser limpios en su pecado? ¿Cuántos quieren ser apaciguados por su sangre bendita? Que Dios les bendiga. No dejemos de estudiar. En la tarde nos vemos para aquellos que quieren continuar, que todavía falta mucho, pero ya estamos llegando al final. Una bendición muy grande y un feliz sábado para todos.